¡Acción! Bienvenidos al capítulo 29 de Los Crononautas. That's really impressive. Whoa. Whoa, just... Whoa. Bravo. Wow. Feliz fin de año, Kwanzaa, Navidad, Hanukkah, depresión invernal o lo que sea que celebren en estos tiempos. El Día de la Rama en Veracruz para nuestro amigo Seth. El Día de la Rama, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es el Día de la Rama, güey? Esto es Explicaciones de Ternera. El Día de la Rama, güey, es... Niños disfrazan una rama, la adornan y se la pedidos de dinero. Esto fue Explicaciones de Ternera. Bueno, feliz Día de la Rama. Estamos muy contentos de cerrar nuestra primera temporada con un episodio 29 que deja a la gente con TOC, como nuestro compañero Rich de Deportes desde el Sofá, bien encabronados. No va a haber 30 y no sabemos si va a ser temporada 2, capítulo 1 o capítulo 30. Ok, let's go. Es un gusto y un honor estar con ustedes una última vez este año 2021, que ha sido particularmente raro. Para nosotros ha significado mucho porque en este tiempo hemos podido contarles historias, equivocarnos harto, como vieron hace menos de 2 microsegundos, y sobre todo, cagarnos sobre todo lo que se nos ocurra. Así que más que un cuadro de honor, mención especial o cualquier cosa, solo les queremos dar las gracias. Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero... Muchas gracias. Si están en alguno de los 20 países en donde nos escuchan a través de las diferentes plataformas, si comparten nuestros crononuggets, si nos comentan o si apenas van llegando, muchas gracias. Les deseamos que el 2022 sea chingón o que por lo menos el meteorito que aparentemente va a caer sobre la Tierra llegue más rápido y todo se acabe bien. Pero en lo que llega, nosotros a lo nuestro. Hoy les traemos una historia de otro personaje caracterizado por malas decisiones. Como siempre. El de este capítulo es un personaje que se une al club de lo que de ahora en adelante llamaremos... No sé por qué vergas lo hizo, pero lo hizo bastante bien. De hecho, como veremos, mucho de su éxito está basado en decisiones arbitrarias, explosivas o incluso increíbles. Este escritor y místico inglés también se une al club de RuPaul y Patti Smith porque hasta donde sabemos todavía no se ha muerto, de hecho está trabajando. Y si lo tuviéramos que definir, justo esa es la mejor forma. Todo lo que vamos a decir hoy puede o no puede ser verdad. Así que, para este capítulo, no se vale decir... Esa información es falsa, esa información no es cierta, es que en esta página... De cada momento de su vida, hay por lo menos 4 versiones diferentes. En algunos casos las mencionamos y en algunos casos no. Su vida, sus actos, sus decisiones, sus relaciones se han retratado de maneras tan distintas y con tan diferentes ideas que es complicado saber si en realidad sucedieron como tal. Así que para este capítulo, además de diversos artículos, nos basamos en libros escritos por él o gente cercana, pero todo debe de ser considerado como una posibilidad y nunca como una verdad absoluta. Algunos libros, textos y cosas que consultamos y que nos ayudaron nos ayudaron a entender mejor a este personaje fueron La vida extraordinaria de Lance Parkin, Los extraordinarios trabajos de George Curry, El asesino de Moore de Steve Rose y La magia está en marcha de Jay Babcock. Pero antes de comenzar, se vienen algunas recomendaciones. La primera recomendación es el disco March of the Zapotec o La marcha del Zapoteco de Beirut, una especie de tributo indie rock de música mexicana y zapoteca al folk rock americano. Está bastante bueno. Fue un disco que fue muy célebre en su época, que ha ido perdiendo relevancia porque Beirut ha ido desapareciendo, pero vale mucho la pena. El otro es Gold Past Life de los Fruit Bats. Un poco en el mismo tenor, es un grupo que ha ido adaptando música de otros lugares a la música folk americana. Así pues, como el mismo personaje lo demanda, nos daremos a la tarea de tratar de reconstruir algunas partes y momentos de la vida de este escritor y ocultista que cambió la narrativa del cine, la literatura fantástica, pero en especial de los cómics. Nos daremos chance de no contar absolutamente todo o de tomar solo algunas partes tal y como él lo habría querido si supiera que existimos. Así que agarren su bastón con cabeza de serpiente,
sus anillos de calavera y su cepillo para barba, porque el último Crononautas del año está dedicado al brujo maldito, al mago, al maestro, Alan Moore. Esto es Los Crononautas y... ¡comenzamos! Crononautas. Then you see a piece of art and it makes you less alone. Anonymous and the mass adoption. Treat writing as if it was a god. Treat writing as if it was some immensely powerful deity. Magic is political. Magic is social. Magic is cultural. Magic is pretty much everything. Hoy, Alan Moore. Capítulo 1. Tu nombre es tu moneda de cambio. Si recuerdan una frase que el buen productor Ternera Jr. tuvo a bien incluir en el capítulo de Patti Smith, entienden el título de este capítulo. Pero si no, ahí les va. Mantén tu nombre limpio. No hagas compromisos. No te preocupes por hacer una tonelada de dinero. Preocúpate por hacer un buen trabajo, por tomar buenas decisiones y protegerlo. Y si construyes un buen nombre, él se convertirá en su propia moneda de cambio. Estas palabras, que parecen tan lejanas a la ética contemporánea, en realidad reflejan muy bien la actitud de Alan Moore hacia lo que él mismo llamaría the establishment o the man, el gobierno o el poder, más que el gobierno es el poder. Pero como buen heredero de la filosofía anarquista, Moore encuentra en el caos y la confusión el mejor caldo de cultivo para crear y desarrollar historias. Pero nos estamos adelantando un poco. Sobre la niñez de Moore, en realidad no hay gran sorpresa. Fue un niño y después un joven bastante inconforme con lo que tenía enfrente. A pesar de ser un docto conocedor de la historia de Estados Unidos, Moore es casi tan inglés como el escorbuto en el siglo XV, y prácticamente nunca dejó su pueblo natal, inspiración y su relación emocional más larga de su vida, Northampton. Solo para ponerlos en contexto, se acerca un delicioso, especiado y lleno de canela dato crononáutico, patrocinado por el bronce que tu primo se robaba para comprar piedra. Es que antes se robaban de las tumbas el bronce, pero tienes razón, es el que se roban para la piedra es el cobre. Los dos. Originalmente llamado Northampton, esta región inglesa data de la época de bronce, por eso el chiste de bronce, entre 3300 y 2200 a.C. y se cree que ha sido poblada por romanos debido a vestigios que se encontraron en la zona. Y también en un tiempo posterior fue invadida por los daneses. Pero su florecimiento se dio gracias al río Welland, el comercio y el establecimiento de la universidad y algunos conventos. En la Guerra Civil Inglesa se declaró pro-parlamentario y fue hasta la Primera Guerra Mundial que se convirtió en una ciudad predominantemente industrial y consiguió ese estatus, ya oficialmente, en el año 2000. Ok. Todo esto es importante porque la creatividad e ironía de Moore floreció en este contexto. Ay, ahora ya entendí. Una ciudad fría, con reglas estrictas y mucha mitología. Al respecto, Alan diría que eso lo forjó. Vivir en lo que él consideraba un barrio de clase trabajadora lo inspiraba a salir adelante. Sus padres, los dos trabajadores y su hermano, construyeron un espacio relativamente tranquilo en su casa. El problema y su primera pelea fue siempre el sistema educativo. En un principio, Moore era considerado el pez pequeño en la pecera grande. Esto quiere decir que era el niño inteligente en la escuela de niños no tan inteligentes. Luego, al conseguir una beca para estudiar en una escuela privada especializada en personas con habilidades para la escritura y la gramática, Alan probaría lo que todos sospechaban. Solo era mejor porque a nadie más dentro de su antigua escuela realmente le interesaba. Lo que en un principio parecía un camino claro para él, el académico, terminó siendo su primera batalla. No solo no le gustaban sus compañeros, a los cuales consideraba snobs y poco honestos. También detestaba a sus maestros y lo que le enseñaban. Su talento para escribir se sentía tapado por reglas, normas y formas clásicas. Recuerden que los ingleses son bastante serios con respecto a sus letras. ¿Cuál fue su salida? El LSD. Bueno, el LSD y los cómics, pero primordialmente el LSD. En una entrevista para The Stool Pigeon, o La Paloma del Banquillo, diría:
El pichonero del banquillo. Me gusta. Ese debería ser el nombre de nuestro noticiero. Por supuesto, no podríamos saber qué habría pasado si no lo hubiera tomado al respecto del ácido lisérgico. Podría decirse que tuvo un tremendo impacto en mi vida. La primera vez que tomé ácido, vi una cualidad de alucinación que no duró muchos años. Todo era líquido y escurridizo. Unos años después, seguro de que era el mismo ácido, el panorama cambió. La experiencia fue más cristalina y específica, un poco más paranoica. Pero sí, me hizo darme cuenta de que era un estado mental que, si tu mente cambia, también tu realidad cambia. Y esta parte es muy importante porque, como vamos a ver en el último capítulo, no fue hasta que él encontró una interpretación de lo que pasaba en su vida que pudo ser, digamos, una persona feliz y completa. Y van a ver por qué, pero ahorita llegamos a eso. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Después le preguntaron, bueno, ¿y si dejaste el ácido, ahora qué le entres? Y dijo, ¿ahora? Ahora como hongos. El problema es que el aburrimiento lo llevó a fallar en la escuela y a comenzar a enfocarse en otras cosas. En 1970 fue expulsado y desde entonces no regresó a ninguna institución académica. Aquí es donde la mitología comienza. Por un lado, existe la teoría de que fue expulsado por vender LSD a otros estudiantes e incluso a los maestros. Esa es la historia que él contaría por el resto de su vida. Otros dirían que fue expulsado porque ni siquiera era capaz de concentrarse en las clases. Esto lo confirman algunos compañeros de clase. Fuera como fuera, Alan Moore estaba seguro de que algo lo esperaba, solo que no tenía mucha idea de qué era. Fue en estos años que comenzó a escribir y dibujar. Publicó su propio fanzine y participó en otros. Mientras, tuvo varios trabajos de salario mínimo que le permitían más o menos contribuir a su casa sin que sus padres lo echaran. Al mismo tiempo, conoció a Phyllis, su primera esposa, con quien al poco tiempo decidió irse a vivir. Estos años fueron especialmente complicados en lo económico porque mientras todo su tiempo libre lo dedicaba a dibujar y escribir, llegó su primera hija. Así que tuvieron que usar el dinero de asistencia para subsistir. Pedían todo tipo de becas, beneficios, CONACYT, lo que hubiera. Su versión de Paddington, el clásico inglés, The Adventures of St. Pancreas Panda, o Las aventuras del panda St. Pancreas, así se llama, colocaba al oso en personajes infantiles en diferentes situaciones, desde luego no aptas para niños. Ese, de hecho, fue uno de sus primeros trabajos conocidos y que empezó a publicar regularmente. La creación de este personaje comenzó a forjarle un nombre como escritor, aunque como dibujante todavía no se le consideraba como alguien verdaderamente relevante. Aquí conoció a uno de sus primeros socios y al que duraría por el resto de su vida, Steve Moore. Con él dibujó el AliExpress Button, un proto Robocop que de hecho después diría que Frank Miller le robó, con miedo a quedar paralizado y con el poder de sentir orgasmos a través de un botón en su pecho. Puta, qué rico, ¿eh? Una cosa verdaderamente importante. Bajo los seudónimos de Kurt Weill y Pedro Henry, lograron publicar con cierta regularidad en algunas revistas y espacios, pero aún no ganaban el dinero que necesitaban. Aún para ese momento, Moore necesitaba pedir dinero al gobierno para mantenerse a él y a su familia. Con Pedro Henry, estableció probablemente la relación artística más duradera de su vida. Sobre por qué no fue más regular, ambos dirían que a pesar de tenerse un profundo respeto, sus ideas e intenciones eran muy diferentes. Mientras Alan Moore quería crear, Steve Moore quería hacerse rico. A pesar de eso, Alan y Steve se conocen desde muy jóvenes, comparten su formación ocultista y su gusto por contar historias fuera de lo normal. De manera paralela, escribió The Stars of My Degradation, o Las estrellas de mi degradación, el primer trabajo que se puede considerar como full Moore, ¿no? Que es el primero que ya tiene toda su personalidad. En él, Dempster Dingburger se enfrenta a aventuras al estilo de Star Trek, en donde encuentra planetas que reflejan de un modo u otro algún vicio de la sociedad de aquella época. Es decir, era un personaje que iba caminando, ¿no? Y de repente llegaba a un planeta y el planeta estaba lleno de rednecks. Y el otro planeta estaba lleno de Karens, y el otro estaba lleno de panistas, y el otro estaba lleno de morenistas, y entonces iba explorando un poco los vicios y las críticas a esos espacios, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que, por ejemplo, en el primer capítulo se burla de una sociedad básicamente religiosa. Por este trabajo, que hizo con cierta regularidad, recibió 35 libras, que en aquel entonces no le servían para absolutamente ni madres. ¡Puta, qué ofertón! Al mismo tiempo, mientras tenía estas dos historias corriendo, en un tercer canal y con el seudónimo de Jill DeRay,
publicó Maxwell the Magic Cat, o el Maxwell el gato mágico, que tenía como intención ser una tira para niños. Evidentemente esto no sucedió, no era capaz de escribir para niños, o no en la forma en la que esperaba la gente que lo hiciera, y como todo su trabajo, Maxwell tenía capas y estaba fuertemente contenido por ironía, comentarios políticos y en general por crítica social. Del 79 al 86, Maxwell se publicó en el Northants Herald and Post, un periódico local de Northampton, en el que dejó de participar cuando se vieron envueltos en un escándalo editorial relacionado con discriminación. Aquí las dos historias son diferentes. Hay quienes dicen que el que cometió la discriminación fue Alan Moore, y hay otros que dicen que quien lo cometió fue el periódico. El punto es que hagan de cuenta que este era un publímetro que solo se publicaba en Northampton. Entonces en realidad tampoco era una plataforma muy importante para él. Pero le daba trabajo regular. De hecho decían que recibía 10 libras por eso. Y es aquí donde el autor Lance Parkin daría luz de por qué Moore usaba tantos seudónimos. Para él, hasta ahora, lo relevante era su estilo y su humor, no el nombre. Sabía que tener un estilo de dibujo bastante primario, lo que siempre perduraría serían sus argumentos, y como tal, no le importaba ser el centro de ellos, sino solo el narrador. Otras fuentes dicen que los seudónimos lo ayudaban a recibir beneficencia, es decir, no le convenía que lo vieran como alguien activo laboralmente, por lo que se ponía otro nombre y se declaraba desempleado. Es decir, él publicaba cosas, recibía dinero en efectivo y le decía al gobierno: yo no tengo trabajo. Y entonces no había manera de que el gobierno comprobara: tú dibujaste ese gato, tú dibujaste al robot que se venía, ¿no? Esa sería una gran conversación con el gobierno. Imagínense: usted es el del robot que si le aprietan un botón se viene. No, señor, yo soy el del gato que insulta a señoras. Disculpe. Otros simplemente creían que era un personaje dentro de un personaje. Que en la mente de Moore no solo la historia formaba parte de la narrativa, también el narrador. Por eso la selección de los nombres de los seudónimos no es random, no son cualquier nombre. Verán, Gilles de Rais en realidad es una extrapolación de Gilles de Rais, un asesino serial de niños del siglo XV que aterrorizó varias partes de Europa. O Kurt Weill en realidad es honor a Kurt Julian Weill, compositor alemán que se sospechaba fue asesinado por agentes nazis cuando ya vivía en Estados Unidos y que tenía una fuerte vocación social. Así que en realidad también el nombre como tal buscaba hacer o generar shock. Art should be an explosive substance that changes the world. If art doesn't surprise you, then all it is doing is reassuring you and reconfirming your prejudices. Capítulo 2. Moore contra los superhéroes. Y este va a ser el capítulo favorito del productor. Prepárense. Este es un tema que ha sido tocado de diferentes perspectivas y suena sumamente contradictorio, pero tiene una razón de ser. Así que vamos por partes. Simón. Más recio que no lo escucho. Simón. Más recio que no lo escucho, carnal. Simón. Es que me vale verga. Los 80s fueron la época en la que nadie se quería comprometer con Moore, más allá de las contribuciones eventuales. Es decir, no podía dar el paso hacia algo mucho más regular, no solo porque no le daban el trabajo, sino además no le daba chance de tener un sustento permanente para su familia. Y además no lo dejaba desarrollar sus propias historias y sus propios personajes. Fue por este tiempo que entendió que no sabía dibujar y que nunca lo haría al nivel de los profesionales, pero que su escritura, en efecto, era algo diferente que le podría abrir muchos caminos. Así que abandonó el dibujo y se concentró por completo en la escritura. Es en esta época donde pone los ojos en la revista de fantasía 2000 AD o 2000 a.C. Y aquí es donde se acerca otro hermoso, jugoso, sabroso dato crononáutico que no consiguió patrocinador. Fundada por John Mills y John Wagner, 2000 a.C. es una revista de ciencia ficción que alimentó la imaginación de los niños europeos desde 1977. Con 2212 números hasta el día de hoy, entre sus personajes centrales se encuentra Judge Dredd.
Entre sus artistas y escritores centrales, además de obviamente Alan Moore, se encontraban Dave Gibbons, Alan Grant y el mismo Wagner y Grant Morrison. Grant Morrison de hecho llegaría a ser uno de los grandes enemigos de Alan Moore en el futuro. Todos bastante importantes y que han contribuido de alguna manera directa o indirecta a la reconfiguración de los cómics en la actualidad. Y fue justo gracias a Judge Dredd que la puerta se intentó abrir, pero no necesariamente lo logró. Lo que sí permitió es que al mandar historias para Judge Dredd, Alan Grant le pensó dar un trabajo diferente, algo más ajustado a lo que él conocía, que era una versión o una parte de 2000 a.C. que se llamaba Future Shock. En Future Shock desarrolló un personaje, otra vez parodia de uno que ya existía, que se llamaba Skizz. La parodia era sobre E.T., el extraterrestre. En conjunto con James Bakey desarrollarán la historia de cómo este extraterrestre y su amiga terrestre, Roxy, se adaptaban a la vida de la Tierra. Obviamente, haciendo crítica de las estupideces que hacíamos los humanos. La colaboración duró poco tiempo y Moore no volvió a trabajar con Bakey, básicamente porque lo consideraba una especie de maquilador de imágenes. ¡Ah, qué mamón! Algún día se te va a ofrecer, güey. Pero su relación con Grant se mantuvo por mucho tiempo y esto le permitió seguir colaborando tanto con Future Shock como con 2000 a.C. Incluso aportó algunos argumentos para la versión gráfica de Doctor Who, uno de los clásicos de los cómics y de la literatura fantástica de Inglaterra. Ya tenía un nombre local y en general siempre tenía trabajo, pero nadie se animaba a contratarlo. Sería ahí que conseguiría trabajo con Marvel UK y una de sus historias centrales de la época, el Capitán Bretaña. En conjunto con Alan Davis, se dedicó a escribir las historias de esta versión extrapolada del Capitán América. Lo tomó en la última oportunidad que Marvel le daba al personaje porque obviamente se lo estaba cargando la verga porque no hay nada que los ingleses odien más que algo que se parece a lo gringo. Ahí comenzó a explotar la idea que posteriormente otros cómics de su autoría tomarían: el rechazo, el racismo y en general la preocupación de la población en general contra los mutantes y los superhéroes. Lo dotó de un universo y le puso un enemigo, la Furia, un cyborg destinado a matar superhéroes. Obviamente lo dotó de una personalidad, de sentimientos y errores. Esto fue mejor recibido por los lectores, pero sobre todo comenzó a sentar las bases de lo que sería la narrativa de los cómics contemporáneos. Entonces cada vez que agradecemos que X-Men tienen todo este asunto de los centinelas y de la persecución, cada vez que vemos a Batman más oscuro, cada vez que vemos a incluso los Avengers peleándose con eso, es gracias a la contribución de Alan. Pero también es justo acusar al capitán del asco y horror que Moore desarrolló hacia los superhéroes. O sea, trabajar para hacer este personaje fue el inicio del asco y de la vomitiva relación que tendría con los superhéroes los siguientes años. Aunque no fue el único que lo causó, sí fue donde comenzó el proceso. Pero otra preocupación que lo acompañó durante este tiempo era la falta de propiedad sobre sus personajes y sobre todo sobre las historias. Trabajando para Warrior, Marvel y 2000 a.C. sentía que estaba regalando la mayoría de su trabajo y que los únicos que se estaban beneficiando eran los dueños de las empresas. Pero su nombre ya estaba en las calles y las casas grandes de Estados Unidos comenzaron a llamarlo. Es en esta contradicción que comienza su época más grande como escritor de novela gráfica. La ventaja de trabajar en Warrior, que era otra publicación de cómics fantásticos, radicaba en que aunque había historias como Marvel Man, o después se llamaría Miracle Man, también tuvo la oportunidad de publicar una de sus historias más icónicas, V de Venganza. Originalmente publicada en 3 tomos con cerca de 10 a 12 historias por tomo, en blanco y negro, en conjunto con el ilustrador David Lloyd, la historia retomaba una idea que había rondado la cabeza de Moore y que veía con miedo que podía reflejarse en el mundo contemporáneo de los 80s. Instalado en un estado autoritario, un terrorista revolucionario, inspirado en la leyenda inglesa Guy Fawkes, comienza a mostrar las grietas en el sistema. Apoyado por Evie Hammond, una reportera de poca reputación, el héroe nos lleva a una explicación profunda sobre los principios de la anarquía como herramienta del cambio social. Filosofía que el mismo Moore compartía. Pero algo le apestaba, algo le olía mal, algo le olía como cola de perro recién cagado. Los derechos de V de Venganza fueron comprados por Vertigo y por lo tanto por DC Comics, quien decidió recortar la historia y construir una especie de historia gráfica similar a lo que se puede ver en las películas de las hermanas Wachowski. ¡Fuchicaca! Y aquí este es un punto interesante porque justo lo que hizo Vertigo es juntar las historias y hacer esta versión como gráfica, que es la que todos tenemos acceso ahora,
pero hay muchas partes que Moore originalmente había escrito que no están ahí. Y entonces, como no están ahí, a partir de ese momento Moore dijo: yo no tengo nada que ver con esa historia no cuenta para mí. De hecho, las hermanas Wachowski, cuando lo contactaron para recibir la bendición para hacer la película, porque no necesitaban su permiso porque los derechos originalmente de Vértigo pasaron a DC, y DC es de Warner, entonces Warner hizo la película, quisieron ir así como de, oye, ¿qué onda, güey? Vamos a hacer la película. Las mandó a la chingada. Básicamente les dijo que no le importaba, o sea, que hicieran lo que quisieran, que le pagaran nada más lo que necesitaban pagarle. Esto obviamente levantó las alertas para Moore, que comenzó a considerar la posibilidad de independizarse, pero económicamente era imposible. Mientras trabajaba en sus proyectos, se enfocaba en escribir historias y sagas para los superhéroes más importantes de DC en Estados Unidos: Flash, La Mujer Maravilla, Superman, incluso Batman. El reto, que vendría a cambiar su perspectiva un poco de los superhéroes y que lo haría aguantar un poquito más de tiempo, fue uno que además nosotros tenemos que agradecer profundamente que lo haya aceptado. Mientras hacía el trabajo genérico que detestaba para destacar a los héroes de DC, le encargan revivir a Swamp Thing. Esto trajo consigo no solo que reviviera el personaje que hasta entonces era una especie como de Frankenstein, momia y hombre de la laguna, y lo convirtió en una especie de héroe ecológico y un personaje con distintas dimensiones ligada a otro de sus intereses más importantes: el ocultismo. De hecho, es en esta época que crea a otro personaje fundamental del lado B de los cómics, y además fantasía sexual del productor, John Constantine, que además de ser un ocultista bastante poderoso, era en sí mismo la expresión del tipo de héroes a los que Moore realmente quería llegar. Y es aquí donde se encuentra con su compañero de 2000 a.C., Dave Gibbons, y crean uno de los cómics más importantes de la historia, Watchmen. La historia que todos conocemos está basada en los personajes de una pequeña compañía comprada por DC y la cabeza de Moore. O sea, sí eran personajes que existían, pero eran cómics muy locales que tomaron esta como nueva visión a partir de lo que hizo Moore. Llevando el argumento de V de Venganza un poco más allá, explora temas como la eugenesia, el racismo, la violencia contra las mujeres y en general el mundo después de la victoria americana en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Esto lo volvió en una especie de superestrella en el mundo de los cómics y, contrario a lo que se pensaría, esto en lugar de hacerlo feliz, lo espantó un chingo. Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 29 sobre Kurt Weill, Gilles de Rais, Alan Moore o como quieran nombrarlo. Si quieren evitar que el productor queme el Parlamento el 5 de noviembre, vayan a Patreon, Buy Me a Coffee o donde quieran y échenos un cambio. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido, estamos más que agradecidos. Pueden encontrarnos en Instagram como Los Crononautas Podcast, en _clase medieros, Ternera Junior, Don-Nadia-Reco y Deportes-Sofá. Vamos al intermedio clase mediero y regresamos. Intermedio clase mediero. Este es un mensaje de Ternera Junior. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente, o tardes o días, dependiendo de en qué momento escuchen este video. Soy Ternera Junior, productor y editor de la Escuela Nacional de Clase Medieros, y Don Nadie me pidió que de favor si le podía enviar una lista con lo que yo considero lo mejor del año, y la verdad es que yo soy muy soquete para esas cosas, no tengo memoria, la verdad no hay algo así que me haya marcado tanto, salvo este proyecto. Cuando me puse a pensar lo mejor del año, no pude dejar de lado a la Escuela Nacional de Clase Medieros. Para mí ha sido lo mejor del año lo que me ha pasado, darme la oportunidad de renunciar a un trabajo que no me satisfacía del todo y dedicarme unos meses de lleno a editar, a crear con mi compañero Don Nadie. Ha sido lo mejor que me ha pasado este año, ¿no? Sé que es un privilegio, sé que no todos podemos hacer eso, y la verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado para poder hacerlo. Mi pareja, mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera. Yo solo quiero decir que he aprendido mucho de muchos personajes y datos que yo no sabía, que no conocía, que gracias a Don Nadie y Crononautas pude tener esa información. He echado mucho desmadre y mucho chismecito en el martes clase mediero, y realmente para mí eso es lo mejor del año y es lo que agradezco. Agradezco a los comentarios, agradezco a los suscriptores, agradezco mucho a los Patreons. Sin ustedes
probablemente estaríamos más lejos de cumplir un sueño que queremos, que todavía estamos luchando, no somos el mejor contenido, ni el peor tampoco, pero afortunadamente hemos tenido chance de dedicarnos a un ratito a esto, ¿no? Dedicarnos las tardes, unas noches, los fines de semana, y estamos muy agradecidos. Para mí, Escuela Nacional de Clase Medieros es lo mejor de mi año. Los quiero mucho. Honey, it's bedtime. Yeah, we have to go to bed. Baby boy. Are you done? Now? Because it's bedtime for a motherfucker right now. Oh my god. I love you. Bienvenidos, ¿cómo están? Nueva cápsula Deportes desde el sofá. Esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Vamos a entrar. Siguiendo, sería la tercera, cuarta parte de estas cápsulas bonitas hablando de deportes que no tendrían que ser deportes. Sin embargo, la gente lo considera. Vamos a seguir. Esto va mejorando cada vez más. Van a darse cuenta con los deportes y las selecciones que traemos. Espero les gusten. Freestyle walking. Imaginen el parkour y lo espectacular que puede llegar a ser, pero sin ser tan espectacular o peligroso. O imaginen cualquier street skateboarder haciendo trucos por todo el parque o toda la calle, pero sin la patineta. Eso es el freestyle walking, porque aparentemente la gente se aburre de caminar normal y entonces tienen que empezar a hacer trucos, según ellos. Bueno. Cheese rolling. Sí, cheese rolling. Pues como el nombre lo indica, es un evento anual que se lleva a cabo en Coopers Hill, cerca de Gloucester, en Inglaterra, donde se suelta rodando, mejor dicho, una rueda de 9 libras de queso, o se soltaba, cuesta abajo en la colina, y todos los competidores tienen que perseguirla hasta el fondo. Gana el que logre atraparla antes de que llegue al fondo. Y pues solo con mencionar o imaginarse que es una rueda de queso de 9 libras en caída directa, es de pensar que resultaba peligroso por la gente y había muchos accidentes. Dicha rueda se cambió por una réplica de una espuma por el del 2013 para evitar esto. Es una tradición en dicha granja que nadie entiende por qué pueden considerarse como deporte, pero es un evento que se lleva anualmente. Redneck Games, me encanta el nombre. Así como suena, era una competición anual que se tenía en East Dublin, Georgia, en Estados Unidos, de 1996 al 2012. Tenía joyas como búsqueda por pezuñas de cerdo, escupir semillas, lanzamiento de asientos de inodoros, el Moth Pit Belly Flopping, que es su competencia estrella, o el panzazo en charcos de lodo, concurso de camisetas mojadas y buceo en contenedores de basura y lanzamientos de corcholatas, por mencionar algunas de sus competencias. No necesito decir más del por qué esto no es ni cercano a un deporte, o ni siquiera entrar a discusión por ello, pero pues también es digno de mencionar porque eran competencias que se llevaban por muchos años. Giant Pumpkin Kayaking, como el nombre lo indica, es una carrera anual que se da en el lago Pesakif en Windsor, Nueva Escocia, en Canadá, desde 1999. Y literalmente, como acabo de mencionar, es sembrar y hacer crecer tu calabaza tan grande que sea posible usarla como kayak o como balsa y poder competir en dicha carrera. Y por alguna razón la gente considera que puede ser deporte. Dual Flunking. No sé cómo poder traducir esto de buena forma. Enfrenta a dos equipos de 12 competidores, quienes toman turnos para bailar alrededor y evitar trapos empapados de cerveza aventados por el equipo que no está bailando. No sé. Son de esas cosas y suena de esas cosas que tú y tus compas podrían armar ya cuando están un poco entrados y tienen ahí trapos y se ponen a jugar, no sé. Y la gente lo considera deporte, en especial en Inglaterra. Hay competencias y hay eventos para esto. Y siguiendo con cosas, el wife carrying,
Concurso de origen finés y con 3 variantes distintas. Es una competencia popular, en especial en Europa, donde simplemente consiste en cargar a tu esposa o tu compañera de equipo en un track de obstáculos, teniendo competencias mundiales desde 1997 por alguna extraña razón y porque los fineses no tienen tanto que hacer aparentemente. ¿Cómo es que surgen esos deportes? Es como, te apuesto que yo puedo cargar a mi esposa hasta allá más rápido que tú. O algo así, porque no encuentro forma de que realmente sea como un brainstorming para sacar este tipo de deportes. Bog snorkeling. Pues digamos que siendo la traducción literal es buceo en pantano, tal cual como suena. Siendo que se crean canales en algunos pantanos en Estados Unidos y en Inglaterra, con distancia de 60 yardas, donde los competidores tienen que recorrer dicha distancia en el menor tiempo posible, utilizando un snorkel, goggles y aletas. En un pantano. Esto debería ser parte de los Redneck Games, creo yo. Por alguna razón, dicha actividad resultó un supuesto deporte para muchos, como acabo de mencionar, en Gales, en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania y otras partes del mundo, teniendo campeonatos mundiales desde 1989. Pues no entiendo la gente, que todavía faltan más. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta cápsula. Recuerden que pueden mandarnos sugerencias y comentarios a @deportes_sofá, Instagram y Twitter, y en Facebook, facebook.com/deportes desde el sofá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Rich, esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Ahí se ven. Daily Witch Tip. We face our fears to make them smaller. You can trust me. I'm a good witch. Fin del intermedio. Capítulo 3. Alan Moore contra el establishment. Después del éxito de Watchmen, uno pensaría que Moore encontraría un espacio cómodo y tranquilo para trabajar en DC. Pero pasó todo lo contrario. Mientras Watchmen arrasaba, decidió trabajar en The Killer Joke. Es la gran obra. Una de las versiones más oscuras y contradictorias de Batman. Una serie que en sí misma pone el enemigo central de Batman, The Joker, como el personaje principal, pero además con un límite mucho más pequeño en cuanto a sus acciones y prácticamente sin control. Si no han visto o no han leído The Killing Joke, háganlo, se lo recomendamos ampliamente y entenderán por qué es este Joker que ya empieza a romper el paradigma del villano y se vuelve ya un terrorista, un anarquista mucho más caótico. Esta versión, obviamente, de Batman reafirmó que era la nueva voz de los cómics, pero eso no le bastó. El descontento sobre los derechos de los personajes y sus historias, así como el estúpido enriquecimiento que veía en las compañías grandes, lo llevaron a escapar y esconderse. Ya, yo estoy harto de dibujar, ya estoy harto de dibujar. Decidió formar su propia compañía llamada Mad Love. En ella tocaba temas muy lejanos a la ciencia ficción, casi en el tenor de Harvey Picker y su American Splendor. Y si no conocen a Harvey Picker, no los voy a aburrir con un dato cronáutico, pero busquen American Splendor. Pero no tardó mucho en regresar a la fantasía. From Hell fue su siguiente proyecto y se basaría en una historia que trataba de resolver el misterio de quién chingados era Jack el Destripador. Luego, Lost Girls, una especie de metaficción donde Alicia del País de las Maravillas, Dorothy del Mago de Oz y Wendy de Peter Pan viven su naturaleza sexual y aventuras sexuales sería como su siguiente proyecto. Todo esto bajo un umbrella o un concepto que se llamaba Tabú. Obviamente fue catalogado como pornografía. La novela tardó años en llegar a popularizarse, pero ahora es considerada como una declaratoria sobre la libertad sexual que el autor vivía en aquella época entre su esposa Phyllis y la novia de ambos, Deborah. Eso es un verdadero multiverso. Mientras producía estas historias, el mito de Alan Moore, heroinómano y retraído, se hizo presente. Pero en realidad no hay mucha evidencia de que se haya vuelto adicto a la heroína. Lo que sí hay es una serie de desencuentros y peleas con múltiples directores, escritores, productores
y en general con cualquiera que quisiera llevar sus historias a otro medio. Es por eso que les tenemos las 4 peleas más épicas de Alan Moore. La primera fue contra DC Comics. Round 1. Fight. Después de apropiarse de los derechos de Watchmen, Moore declaró que nunca en su perra vida volvería a trabajar para la empresa, llegando al grado que cuando America's Best Comics de Jim Lee, que era quien lo había invitado a trabajar años después, fue comprada por DC, decidió retirarse de la empresa, a pesar de que era socio y tenía dinero metido en ella. El enojo de Moore no solo por la mediocridad de la historia, sino por el poco reto que DC y en general sus lectores le ofrecían, fue la razón que siempre declaró. El último roce fue la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que era en sí misma una idea que él tenía, pero DC terminó por arruinar. Obviamente, DC es su primer enemigo, Warner por resultado, Warner Movies. Que de hecho nos lleva a la segunda batalla, contra el cine. Round 2. Fight. Para Moore, el cine era una gran herramienta narrativa. Lo que no funcionaba en su cabeza eran las adaptaciones. Por eso comenzó por pedir que no lo involucraran en los proyectos relacionados con las historias, pero terminó por pedir que ni siquiera pusieran su nombre. Mamón, mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Esta actitud sucedió cuando vio la adaptación de V de Venganza, la cual consideró una farsa y prácticamente una burla al material original. Y aquí hay varias historias, la que ya les comentamos de las hermanas Wachowski yendo a pedirle la bendición, pero luego ellas dijeron, y el productor David Silver salieron a decir, no, sí nos dio la bendición, somos compas y todo, y este güey salió y le dijo, no. Vinieron a hablar conmigo y yo les dije que hicieran lo que se les diera la gana, pero su película es una mierda. De hecho hay otra historia muy interesante que tiene que ver con el cine, que es cuando lo visitó Tim Burton para recibir consejos sobre las dos películas de Batman que hizo, la del 89 y la del 91. En este caso, sí coinciden los dos en la historia de que cuando se reunieron, Burton le dijo, ¿qué me recomiendas hacer con el personaje? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Y Moore le dijo, no la cagues con Ciudad Gótica. Ciudad Gótica tiene que parecer Ciudad Gótica. Si no parece, lo demás es falso, lo demás no sirve, no tiene sentido. Y si se dan cuenta, uno de los valores más cabrones de las películas de Batman, de Tim Burton, es el valor arquitectónico. Tanto que la serie animada está basada en esos valores arquitectónicos. El punto es que su relación con el cine terminó rompiéndose y lo único a lo que él le gusta recibir de eso es la lana, ¿no? Y dice, a mí, yo me deslindo de esas historias, no son mías ya, entonces hagan lo que ustedes quieran, pero no me usen para vender más boletos. Y ya que estamos en eso, de vender más boletos, una de las críticas más fuertes que hizo Alan Moore fue al otro genio de los cómics, Frank Miller. Round 3. Fight. Aquí no solo hay una diferencia de percepción sobre cómo se deben desarrollar las obras. Para Moore, Miller es un republicano amargado propagandista. Su versión de la batalla de las Termópilas, retratada en 300, es una apología al ejército americano y a la guerra contra cualquier país extranjero. Y a mí no me había hecho sentido hasta que me acordé de cuáles son los ejércitos que van, y si se dan cuenta, son todos los miedos americanos, los latinos, los africanos y los árabes. Sí. En un mismo grupo. Sí, o sea, es todo lo que no es americano, ¿no? No es este grupo de hombres fuertes, heterosexuales. También se pelearon por la versión de Batman, ¿no? Mientras Moore hizo pocas versiones, la versión de Frank Miller es reconocida como una de las más oscuras, de las más interesantes, y lo que decía Alan Moore sobre esto es que solo era un pretexto para hacer un asshole. O sea que la versión de Batman de Frank Miller es el pretexto para que Bruce Wayne sea un asshole, sea un idiota, o sea, pueda hacer lo que se le dé la gana. No está tan mal. Si las han leído, no está tan mal, la verdad. Y a mí, yo soy muy fan de Killing Joke, entonces yo soy #Team Moore. Su último intercambio, de hecho, la última pelea que tuvieron pública, fue cuando Miller insultó a los miembros del movimiento Occupy Wall Street llamándolos niños mimados con iPhones con una máscara pinche, que necesitaban ponerse a trabajar y que necesitaban ponerse a hacer cosas. A lo que Moore le respondió: hace mucho tiempo que perdiste la gracia. Obviamente Moore apoyaba a Occupy Wall Street, no solo por el uso de la máscara de Guy Fawkes, sino porque
es parte de la anarquía que él siempre ha querido que se vea en otro. Y el otro es un republicano de mierda, entonces pues no le gustaba. Son dos versiones del mismo mundo. La cuarta y última batalla que tuvo fue contra el feminismo. Final round. Fight. Y no necesariamente contra el movimiento en sí mismo, sino quienes lo llamaron extremadamente sexista. En un primer intento, quiso defenderse, pero al retirarse de los cómics declaró: dejaré que mi obra hable por mí, y si es considerada de esa manera, que la quiten del mercado. Prometea fue la razón de esta crítica. Este cómic, o esta novela, está basado en una joven poseída por un espíritu antiguo, que a pesar de representar un personaje extremadamente poderoso, vestía de forma, digamos, sugerente, o destacaba más la parte corporal que la parte de poder y mentalidad. Después de mucho ir y venir, después de muchas batallas, Moore decidió retirarse de los cómics. No sin antes crear una app en 2015 que le permitiría que cualquier persona hiciera una historieta. Electric Comics se estrenó en 2015 y cuenta con varias historias del mago todavía en su plataforma. Con la salida del último tomo de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, Moore se retiró. Al respecto diría: no estoy tan interesado en los cómics, no quiero saber nada de ellos. He hecho cómics por casi 40 años y por fin me retiré. Cuando comencé, el gran atractivo era que era un medio popular, vulgar. Estaba creado para entretener a las clases trabajadoras, especialmente a los niños. La forma en la que ha cambiado son novelas gráficas. Ahora está completamente creado para personas de clase media. No tengo nada en contra de ellos, pero no fue creado para estos fans de mediana edad. Estaba hecho para la gente que no tenía dinero. I have always felt very strongly connected to the landscape that I emerged from. I think that this is possibly something that's true of all of us. Capítulo 4. Alan Moore contra la incertidumbre. Su lugar como uno de los escritores de cómics más relevantes del siglo XX está claro, pero hay un espacio de su vida del que se habla poco, pero ahora guía la mayoría de sus acciones y decisiones. A pesar de encontrarse desarrollando una serie, Moore actualmente se considera a sí mismo como un mago. La historia de cómo se fue acercando es relativamente interesante. Para ello debemos retomar el momento de rompimiento con DC, en donde en aquel tiempo y después del fracaso de Mad Love, Moore se divorció de Phyllis y se encontró en un espacio raro en su vida. Más allá de sentirse engañado por el establishment, había una parte de su personalidad que no le cuadraba. Aquí es donde las teorías otra vez se diversifican. Para algunos, Moore entró en depresión y fue la magia lo que le permitió encontrar una especie de sentido de vida. Para otros, simplemente reforzó sus propias creencias y le permitió construir una narrativa propia. En realidad, el acercamiento de Moore a la magia tiene que ver más con un asunto del funcionamiento del universo y las energías, los hilos y la construcción de los deseos que de trucos o engaños. Al respecto diría: todas nuestras existencias son precarias, pero la mía es menos precaria porque entiendo algunos de los procesos de los que dependo y trabajo. Ahora, mi entendimiento o el entendimiento que he ganado de la magia puede estar equivocado, pero mientras los resultados sean buenos, mientras el trabajo que hago mantenga los niveles que he alcanzado, entonces no tengo de qué quejarme. Gracias a la magia, diría Moore, ha encontrado la forma de ordenar y explicar sus procesos creativos. De hecho, en su propia comprensión de su trabajo, acepta que Watchmen y From Hell parecían ser el pináculo de su carrera, el límite máximo de lo que podía hacer. Y al respecto diría: el haber hecho estas obras se sentía como llegar al límite de lo que podía entender sobre escribir racionalmente. De si seguiría escribiendo en el futuro, no sabía. Sentía que necesitaba tomar un espacio de lo racional si quería seguir escribiendo, que debía de ir más allá, y la magia fue la única que me ofreció un espacio para hacerlo. Es decir, que para Moore, la magia es la forma de ritualizar el proceso de escritura. Lo que para Woody Allen era consistencia, para él era un llamado. Es por eso que dice: no puedo asegurar que va a funcionar para cualquier persona. No tengo idea de si alguien más puede beneficiarse de eso. Obviamente, si vas a estar expuesto al mundo de la magia, necesitas tomar un paso atrás de los parámetros normales de lo racional. La misma naturaleza de la magia está conectada con lo irracional. Para la mayoría de las personas significa salirse de la racionalidad convencional y entrar a la locura convencional. En resumen, cada vez que Moore se refiere a sí mismo como un mago, lo hace pensando en la búsqueda de historias más allá de este plano, de los procesos convencionales y de lo que puede ofrecer al mundo hoy. Mis estimados crononautas, estamos muy contentos de haber contado con ustedes durante estos 99.
29. Bueno, si sumamos clase medieros, sí son más de 99, son 100 y cacho. Capítulos de pura mala decisión, teorías de la conspiración y un montón de gente bien chingona. Nos vemos el próximo año con nuestra segunda temporada, pero recuerden que nos encuentran en Instagram como Los Crononautas Podcast, en Patreon como _clase medieros, en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros. Escríbanos y díganos de quién no saben nada y quieren escuchar algo, de quién quieren que hagamos ruido porque tuvo una carrera o una vida impresionante y nadie lo sabe, o de qué evento debemos hablar y sobre todo, qué les hace falta saber. Escríbanos en nuestras redes, puede ser también @TerneraJunior, @don_nadie_reco. Y nada, feliz año, pásenla bien, disfrútenla, nos vemos el siguiente año. Crononautas. ¡Acción! No, Bien. No era así, es acción y luego la... Es acción y le pegas. ¡Acción!